Bienvenido a Tecnicurso.com. El tema de hoy tiene que ver con la medición de voltaje. A continuación, mencionaremos una serie de afirmaciones con respecto a la medición de voltaje, tanto de corriente alterna como directa. Puedes detener el video para revisar y comprender el contenido. Para medir voltaje se utiliza un voltímetro, un instrumento utilizado en la medición y pruebas de las variables eléctricas más comunes, como el voltaje, la corriente, la resistencia y otras. También se le conoce como tester. El voltímetro puede ser analógico o digital. El voltímetro analógico utiliza una aguja que se desplaza sobre una escala graduada para indicar el valor medido, mientras que el voltímetro digital muestra el voltaje directamente en una pantalla numérica, proporcionando mayor precisión y facilidad de lectura. El voltaje se mide en paralelo, para determinar la diferencia de potencial entre dos puntos, sin interrumpir el flujo de corriente en el circuito. Esto permite obtener una medición precisa del voltaje aplicado a un componente o sección del circuito. Medir en paralelo significa colocar las puntas del tester en los terminales del elemento a medir. Una punta en cada terminal. El voltaje de una batería se mide con un voltímetro, conectado en paralelo entre el positivo y el negativo. En la práctica cotidiana, se utiliza un multímetro para medir voltaje. El multímetro debe estar seleccionado en la escala de voltaje correspondiente al rango a medir y tipo adecuado, de corriente directa o alterna, según sea el caso. El voltaje de un tomacorriente se mide con un voltímetro, conectado en paralelo entre la fase y el neutro. También se puede medir el voltaje entre la fase y la tierra. Si medimos el voltaje entre el neutro y la tierra, debe darnos como resultado la lectura de 0 voltios, a menos que exista una condición anormal. A continuación, preguntas de repaso. Pregunta número 1. ¿Cómo se mide el voltaje de un elemento eléctrico? Opción 1. En serie con el elemento. Opción 2. En paralelo con el elemento. Opción 3. Cualquiera de los anteriores. Opción 4. Ninguno de los anteriores. Respuesta número 1. La respuesta correcta es la opción número 2, en paralelo. El voltaje se mide en paralelo con el elemento eléctrico. Muchísimas gracias por ver el video. Esperamos que haya sido de tu agrado y provecho. Nos vemos en el próximo. Apóyanos en patreon.com/tecnicurso. Temas completos. Contenidos exclusivos. Información anticipada. Y sin publicidad. Aprende más en tecnicurso.com.